La doctora Cirincione se ha comprometido desde hace más de 40 años a promover y difundir la curación de actitudes en todo el mundo como una de las mejores herramientas para ayudar a las personas de todas las edades a aprender a tomar decisiones más saludables en circunstancias de vida cambiantes y desafiantes en todos los aspectos. Tiene una licenciatura en comportamiento organizacional, una maestría en psicología de la consejería y un doctorado en psicología clínica. Se desempeña como presidenta de la Jampolsky Outreach Foundation, una fundación sin fines de lucro que apoya las adaptaciones culturalmente apropiadas de curación de actitudes en todo el mundo. Además de ejercer la práctica privada como psicóloga clínica, la doctora Cirincione es fundadora y directora ejecutiva de Actitudinal International, empresaria privada, conferencista internacional y coautora de libros en varios idiomas, traducidos a varios idiomas. Ha sido invitada y trabajado en 61 países de los 5 continentes y ha dado conferencias en facultades de medicina, universidades y organizaciones de todo el mundo en colaboración con el doctor Jerry Jampolsky, su esposo y socio durante 40 años y fundador de Actitudinal. Adicionalmente, ha fundado y es propietario de 6 empresas. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Integrales en California, la Junta de Síndicos de la Academia Mundial de Negocios y las juntas de la Fundación Imparable, MODB, y de Tecnología de Hidrógeno H2 Clipper. Muy comprometida con esta nueva energía que es saludable para el medio ambiente. En 1982 a 92 viajó a Rusia, China y Centroamérica a través del proyecto Los Niños como Maestros de Paz, que codirigió con su esposo, el doctor Jerry Jampolsky. Ayudaron a empoderar a jóvenes de muchos países para que vieran el rostro de quienes perciben como enemigo más allá de la política y decidieran por sí mismos. En 1987, ambos cofundaron la línea Directa Nacional para Niños con SIDA, dirigida a niños, maestros y padres. Simultáneamente crearon el póster ganador de múltiples premios, Tengo SIDA, probablemente lo habrán visto. Tengo SIDA, por favor abrázame, no puedo contagiarte. En el 60 aniversario de la Organización Mundial de la Salud, el cártel fue designado por la ONU como la herramienta educativa más eficaz de la Organización Mundial de la Salud para abordar las necesidades psicosociales de las personas que viven con VIH-Sida. Ha sido distribuido por la Organización Mundial de la Salud en más de 200 países a la fecha. Diane es coproductora de 3 documentales y ha recibido numerosos premios humanitarios internacionales, incluido el premio del Instituto Nacional del Cuidado, el premio de Medicina Integrada de la Fundación Mundial de la Salud, el premio al Ciudadano Soviético Estadounidense, el premio de la Paz Jehan Sadat, el premio Gandhi King Season for Non-Violence y las medallas de honor de Ellis Island. Es coautora de numerosos libros que incluyen Amar es la respuesta, un mini curso para la vida, Cambia tu mente, cambia tu vida, Simple Thoughts That Can Change Your Life y más recientemente Aging with Attitude. Les voy a dejar con una frase de Diane y es esta: quizá el mayor regalo que le ha sido dado a la humanidad es la capacidad de elegir y decidir qué pensamientos y actitudes ponemos en nuestra mente. Bienvenida, Diane. Esta es mi familia, Diane. This is your family. Yeah. We're CECURA. I feel it.
Today, thank you so much for translating for me. You must say that in Spanish, no? Muchas gracias, yo soy Sara, voy a ser su intérprete. Me está agradeciendo por ayudarle. Le doy buenos días a todos. I love being at CECURA again. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy otra vez. We were here 10 years ago, and when I re-entered Monterrey, I once again felt the heartbeat. Estuve aquí hace 10 años y cuando entramos de nuevo a Monterrey sentí de nuevo mi corazón latir muy fuerte. And I want to especially recognize Juan Manuel and Ahilia, the mother and father, now the grandfather and the grandmother of CECURA. Y me da mucho gusto reconocer a los otros abuelos de CECURA. Por favor, For the last 40 years, Jerry and I said sometimes, a couple of times in a day, a short prayer. Jerry y yo por 40 años decíamos varias veces al día una pequeña oración. I say it before I get on the telephone with one of my clients or before I speak. I said it this morning, and I'd like to share it and say it with you. La hacía antes de hablar con cualquiera de mis clientes, incluso en la mañana, y lo hice esta mañana y quisiera compartirla con ustedes. I shared it at Encuentro at the large gathering on Friday. La hicimos también cuando tuvimos la reunión el viernes. This prayer is from El Curso de Milagros. It's called the Healer's Prayer. Es una oración que la hacemos y se llama la oración del sanador. Because we are all teachers and students and healers to each other. Todos somos maestros y alumnos y sanadores de cada uno de nosotros. And even though it's a short prayer, it helps my ego, my personality, move aside and let Spirit come through. Y esto ayuda a que mi ego se haga a un lado y deje que mi espíritu salga a través de mí. So will you join me for just a minute to close your eyes after the busyness of getting here today, coming from Torreón, coming from your homes, and to get very centered so we can really be together today. Si pudieran acompañarme a decir esta oración el día de hoy, después del ajetreo de haber tenido de estar aquí, de haber venido desde Torreón, para podernos ayudar a concentrar y estar aquí realmente el día de hoy. So I share it for you because I share it for myself. Se lo comparto a ustedes porque lo comparto de mí. So please join me and close your eyes Únanse a mí, cierren if sus you're ojos, comfortable. si están cómodos, claro. Let's just take some deep breaths Tomen respiro profundo and be very present. y estén muy presentes. I am here only to be truly helpful, Estoy aquí para ser verdaderamente útil and I'm here to represent you who sent me. y estoy aquí para representarte a ti que me enviaste. And I don't have to worry about what to say or what to do, No tengo que preocuparme por qué decir o qué hacer, because you who sent me will direct me. porque tú quien me enviaste me dirigirás. And I am content to be wherever you wish, Y estoy contento de estar donde tú quieras, knowing that you are always going there with me. sabiendo que siempre irás conmigo. And I will be healed as I let you teach me to heal. Amen. Seré curado mientras dejo que tú me enseñes a curar. Amén. Muchas gracias. Open your eyes. Abran sus ojos. Gracias. Now I'm going to put my glasses on so I can see you better. Ahora debo ponerme mis lentes para poder verlos mejor. I know most people here are very familiar with attitudinal healing.
Sé que muchas personas aquí ya están familiarizados con la curación de actitudes and there are some that are brand new. y algunos de ustedes son nuevos. Does anyone not know anything about attitudinal healing? Can you raise your hand? ¿Puede levantar la mano alguien que no sepa nada de lo que es la sanación de actitudes? Okay. Oh, okay. Okay, good. Thank you. Gracias. So, I will address that briefly and then continue on. Voy a explicar eso brevemente y después voy a continuar. Attitudinal healing is the realization that it's not other people, events, or experiences that are making us upset. La sanación de actitudes es el autoconocimiento de saber que no hay otras personas que influyan a que nosotros nos sintamos molestos. All of these things from the past that happened to us or didn't happen to us. Todas estas cosas que nos pasaron en el pasado o que no nos pasaron. But that it's our thoughts, our attitudes, our judgments in this moment that are causing us the distress. Pero son nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras palabras los que causan nuestro sufrimiento. That as we deal with the past, we recognize that healing does not occur in the past, it occurs in the present. Mientras lidiamos con el pasado, nos damos cuenta de que no nos está ayudando con el pasado, sino con el presente. Attitudinal healing came about in 1975. La sanación de actitudes llegó en el 1975. My husband of 40 years, who passed about 18 months ago, was the founder of it. Mi esposo, quien falleció hace 18 meses, fue el fundador de esto. He was a psychiatrist of children and adults. Fue un psiquiatra de niños y adultos. He was working with children with leukemia Trabajaba con niños con leucemia and healthy children. y niños saludables. And in those days, 85% of the children died of leukemia. Y en esos días, 85% de los niños fallecían de leucemia. Today, 85% of them live. El día de hoy, 85% viven. So they were all facing death, and he was terrified of dying, and he was an atheist. En esos momentos eso lo aterrorizaba y tenía miedo de morir siendo ateo. He had a spiritual awakening in 1975. Tuvo un despertar espiritual en 1975. And he was brought the manuscript of A Course in Miracles and asked to read one page. Y recibió un libro sobre los milagros y abrió en una página. He said, "Oh, I'm not interested in that spiritual stuff or transformation." Y dijo, no estoy interesado en esas cosas espirituales o transformación. But he couldn't refuse. Pero no se pudo negar. And he opened the book. Abrió el libro. And he read something. I don't know what it was. Y leyó algo, realmente no sé qué fue. And he had a major, what we call in India, Shaktipat. His mind just blew open. Y recibió una imagen muy fuerte. And he knew that we were all connected and that his life was going to be of service. Y supo que todos estamos conectados y que su vida estaría al servicio. He knew that there was something greater than us, greater than this body born to die. Supo que había algo más grande que nosotros, algo más grande que este cuerpo que utilizamos. The next week he was at the University of California in San Francisco. De la siguiente semana él estuvo en la Universidad de California en San Francisco. Doing the grand rounds with the doctors. Estaba discutiendo con los doctores. And he heard a child who was sick ask the doctor, "What is it like to die?" Y escuchó a un niño que le preguntó a un doctor, ¿cómo es morir? And the doctor changed the subject and asked the boy how many bowel movements he had. Y el doctor cambió completamente el tema y le preguntó al niño cuántas veces tenía. And Jerry wondered, where do people go to talk about this? Y él preguntó, ¿dónde va la gente para hablar sobre esto? Where do the children go? ¿Dónde van los niños?
So he decided to he had some children that had been diagnosed with leukemia, but were in remission. Entonces, él tenía un grupo de niños con leucemia que estaban ya en remisión. And he had some that were just diagnosed and afraid. Y él tenía varios niños que estaban ya diagnosticados. And he asked this small group of children, could you kind of come together and maybe we can sit and talk about this? Y les preguntó a los niños, ¿podrían por favor reunirse para que podamos hablar de esto? He was scared of dying. Él tenía miedo de morir. In his heart of hearts, he was hoping the children could teach him to not be afraid of dying. Y él esperaba que de alguna manera los niños le pudieran enseñar cómo no tener miedo de morir. He took some of the very basic principles that are now the principles of attitudinal healing and used them as the basis of the conversation with the children. Y él tomó algunas de las bases que usamos ahora en la sanación de actitudes que le enseñaron a los niños. We define health as inner peace. Definimos la salud como paz interna. And true healing as the letting go. Y la sanación como dejar ir el pasado. We believe the essence of every being is love. Creemos que la esencia de cada ser es el amor. We believe that we can let go of the past and of the future and live in the present. Creemos que podemos dejar el pasado y vivir en el presente. You can choose to peace over conflict and love over fear at any moment. Podemos escoger el amor sobre el conflicto en cada momento. And since life is eternal, death need not be viewed as fearful. Y como la vida es eterna, la muerte no debe de ser temida. So there are other principles. Así que hay otros principios. He didn't teach the children. Él no Okay, Jerry. He's here. We hear you. Maybe I'm too close to He this. wants to say something. He always wants to say something, I know. Él no les enseñó a los niños, sino los niños le enseñaron a él. The kids taught him. The children taught him. And so began, it was going to be just for 6 weeks. Iba a ser solamente por 6 semanas. But at the end of the 6 weeks, the children said, oh no, we're coming and we'd like pizza for dinner. And they met every week. Después de estas 6 semanas dijimos, no, vamos a continuar, vamos a traer pizza y nos reuniremos cada semana. And then, a few months later, their brothers and sisters said, what about us? We live with this. Y después de unas semanas, los familiares dijeron, ¿y qué hay de nosotros? Nosotros tenemos que vivir con esto. If you've ever had a sibling who has been very sick, Si alguien alguna vez tuvo un familiar que estuvo muy enfermo, you know that you have a set of challenges saben que tienen un montón de retos that people don't really even know about. que la gente ni siquiera sabe al respecto. You love your brother or sister and want them to get well, Ustedes aman a su hermano o hermana y quieren que se mejore. or maybe just die so life could get back to normal. It's crazy for brothers and sisters. Y es loco porque a veces también queremos que muera para que puedan estar en paz y estar nosotros también en paz. So the brother and sister, the sibling group began. Entonces el grupo de hermandad, de hermanos y hermanas empezó. And the children did a book with Jerry called, the children with the illnesses said, it was called, There is a Rainbow Behind Every Dark Cloud. Entonces los niños hicieron un libro con Jerry que se llama Hay un arco iris después de la oscuridad. And the sisters and brothers did a book that said, Another Look at the Rainbow. Y los hermanos y hermanas hicieron otro libro que se llamaba Otro vistazo del arco iris. And then the parents wanted a group. Y después los padres hicieron un grupo. And then healthy children whose parents were dying or had been killed by the police or something, they wanted a group. Y después los niños de padres que estaban muriendo también querían un grupo. And then people that didn't have any of those issues, but for everyday life, wanted a group. Y ahora las personas que tenían problemas para cualquier otro tipo de problema también querían un grupo. My husband would never say this, but I will tell you. Mi esposo nunca decía esto, pero yo se los voy a compartir.
He and these children created the first peer support group in the world. Ellos y mi esposo crearon el primer grupo de compañeros del mundo. And then more and more groups began. Y después más y más grupos empezaron. And Jerry's belief was that we could never charge any money Y la creencia de Jerry era de que nunca podían cobrar ningún dinero, because the person that facilitated the group was also learning. porque las personas que estaban ayudando al grupo también estaban aprendiendo. So the facilitators, you are learning as much, it's like students and teachers to each other, always. Porque los facilitadores también estaban ayudando a los niños y a los padres siempre. And then 4 years later, well, actually, about 3 years later, Jerry decided to write a book. 3 años después, Jerry decidió escribir un libro. His friend Bill Thetford said, Jerry, you should write a book. Sus amigos le decían, Jerry, deberías escribir un libro. Bill was one of the scribes of the Course in Miracles, Fue uno de los primeros escritos sobre los milagros, which is a thought system. It's in 28 languages. People use it all over the world. en cual ha sido traducido en 28 idiomas a través del mundo. But Jerry said, oh, Bill, you don't understand. I'm dyslexic. I can't write. Pero le dijo, Billy, no sabes, yo soy disléxico, no puedo escribir. And Bill, when I was going into college, I had to take dumbbell English because he's dyslexic. Entonces Bill dijo, bueno, yo que es quien estaba en la universidad, dijo, tengo que empezar a aprender disléxico. And at the end of the course, Y al final del curso, the professor said to Jerry, y el profesor le dijo a Jerry, for God's sake, Jampolsky, I hope you never ever try to write a book. por Dios santo, Jampolsky, espero que realmente nunca intentes escribir un libro. Jerry didn't write his first book till he was 50. Jerry no escribió su primer libro sino hasta que tuvo 50. It was Love is Letting Go of Fear. Siempre fue el amor a no tener miedo. It has cartoons in it because he thinks simply. Y tenía muchos dibujos en él porque él pensaba de una manera muy simple. He went to New York to 32 publishers. Fue a And Nueva York. they all said, take the cartoons out and then we'll publish it. Lo llevó a más de 30 publicistas en Nueva York que le dijeron, quita los dibujos y lo publicamos. And Jerry said, no, I need the cartoons, so somebody else must need them. Dijo, no, yo necesito los dibujos, entonces supongo que alguien más los va a necesitar. Finally, a small spiritual publisher in California published it in 1978. Finalmente un publicista lo publicó, una publicadora muy simple, muy pequeña. Kind of didn't go anywhere, it was just published. Realmente no fue a ningún lado, simplemente lo publicaron. And then one day, Jerry got a telephone call from a famous American actor, Orson Bean. Y un día Jerry recibió una llamada de un actor muy famoso. He said, watch Johnny Carson tonight. It was the only nighttime show we had on television. Watch Johnny Carson tonight. Y le dijo, quiero que veas el show de Johnny Carson el día de hoy. So Jerry watches Johnny Carson. Entonces Jerry miró el programa. He asks Orson Bean some question. Le hizo algunas preguntas a Orson Bean. And Orson Bean said, I don't want to answer that question. Y Orson Bean le dijo, yo no quiero contestar esa pregunta. And he whips out Love is Letting Go of Fear on national television to 200 million people. Y él sacó el libro en frente de televisión con más de 2 millones de He said, personas. this book changed my life. Y dijo, este libro cambió mi vida. It went to the #1 bestseller list in the New York Times. Y se convirtió en el número 1 mejor vendido del New York Times. And it sold over 9 million books in 32 languages, and it still sells. Y vendió más de 9 millones de copias en muchos idiomas y todavía se sigue vendiendo. I say that because we don't have to do it alone. Y digo esto porque no tenemos que hacerlo solos. There are angels working overtime in the place of human beings. Hay ángeles trabajando tiempo extra en lugar de las personas. And he went on to write many books, and I've written a number of books with him. Escribimos varios libros y yo escribí un número de libros con él. So the center then in 1981, when AIDS
was first mentioned, En 1981 fue cuando el SIDA fue primeramente mencionado. I had just met Jerry, and we went over to San Francisco General Hospital, Acababa de conocer a Jerry y habíamos ido al hospital, the first residential hospital in the world. el primer hospital residencial en el mundo. It was very close to us. Estaba muy cerca de nosotros. They had 6 doctors and 100 patients, Tenían 6 doctores y 100 pacientes. and nobody knew how you got it. Y nadie sabía cómo lo Whether hacía. you breathed on someone, no one knew. Y no sabía cómo se contagiaba, si era respirar con alguien, nadie sabía. The doctors were scared, the nurses were scared. Los doctores tenían miedo, las enfermeras tenían miedo. We went back and opened a group of some of these people to come to our center, the first support groups for AIDS. Pedimos varios grupos que nos vinieran a apoyar, fueron de los primeros grupos de apoyo para las personas con SIDA. We had said to them, if you want any help, we're here, we'll come. Nosotros les dijimos, si necesitan algo de ayuda, díganos, nosotros vendremos. Many months later, they called us. Muchos meses después nos llamaron. They said, now we have 100 workers and 3,000 patients, and 1,000 of them have just died. Tenemos ya alrededor de 100 doctores y miles de pacientes y miles más han muerto. We're afraid everyone's going to die, and we can't stop it. Tenemos miedo de que muchos vayan a morir y no podemos detenerlo. And everyone is burning out because they feel like failures. Todos se están cansando porque se sienten como fallos. Would you come and help us with burnout? Podrían venirnos a ayudar con el síndrome de burnout. We said, we can do that, but we don't think that's what we're supposed to do. Podemos hacer eso, pero creo que el grupo no es lo que debería de hacer. We will come, and we will be with you, and we will figure out with you what is best for you to do. Nosotros vendremos, estaremos contigo y te ayudaremos a encontrar qué será lo mejor que hacer. So the doctors were really happy. They were going to have a group. Entonces los doctores estaban muy felices porque iban a tener su propio grupo. And Jerry and I went, oh no, the nurses, the social workers, the people that make the beds, the people that clean the toilets, the people that work at the desks, they all have to come. Entonces dijimos Jerry y yo, no, las enfermeras, trabajadoras sociales, la gente que limpia los baños, que cambia las sábanas, todos deben de venir. Instead of vertical, horizontal. En vez de vertical, horizontal. They said, but we never do that. The doctors are always separate. Y dijimos, no puede ser así, siempre hemos estado separados. We said, we'll come every week. We'll change our schedule for the next year. But not this, but this. Está bien, vendremos cada semana, cambiaremos tu horario completo, pero no debe de ser vertical, sino horizontal. The equality you have in your circles at CECURA, equal, equal, equal. La unanimidad que debe de haber debe de ser igual. It became incredible. We did a big national conference with the hospital and taught many, many, many hospitals. Tuvimos la conferencia más grande de hospitales y a partir de ahí tuvimos muchos más hospitales. And for 10 years, we traveled to 31 countries educating about AIDS. Y en 10 años viajamos a 41 países educando a las personas sobre el SIDA. We knew that there needed to be some psychosocial message that people would not be afraid of the hemophiliacs, because it was in the blood. Queríamos compartirle a la gente que no deberían de tenerle miedo de la hemofilia porque era a través de la sangre. We created this small poster, I have AIDS, please hug me, I can't make you sick. Creamos este póster que decía, por favor, abrázame, tengo SIDA y no te puedo contagiar. At the original center, this is still with the first center in Tiburon, California, by San Francisco. Y fuimos a este centro en California, en San Francisco. We gave the poster away free because Jerry gave everything away free. Dimos este póster gratis porque Jerry siempre daba todo gratis. And we suggest people could use this for their own groups that they were starting. Para que la gente pudiera usar estos en sus propios grupos que apenas estaban empezando. Their own grassroots organizations. Sus propios grupos y organizaciones. Anyway, so the poster went around the world, and today is the symbol of the World Health Organization, their work in AIDS. Y este póster fue alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los símbolos principales de la lucha contra el SIDA. We never know that little seed
inside of us that idea that we don't have to know how. We just have to listen and say yes. Nunca pensamos que esa pequeña semilla, ese pensamiento iba a crecer tanto, solamente tenemos que dejar de pensar y decir sí. So the principles of attitudinal healing help us find another way of looking at the world. Entonces los principios de la sanación de la actitud es básicamente lo que ha estado alrededor del mundo. And you will have those today, yeah? We have, ¿Y ustedes oh, están they're there, ¿Están de aquel lado? and in print too, in printed. ¿Están impresos? And there is no room for denial. No hay espacio aquí para la negación. No room for denial of what happened in the past. No hay espacio para la negación de lo que pasó en el pasado. Pasó. It happened to us. It happened to people we love. Nos pasó a nosotros, a las personas que amamos. Some things horrific. Algunas son horribles. Again, we can't change that, but we can through the process of forgiveness, not about them, but about freeing ourselves. De nuevo, no podemos cambiar eso, pero podemos cambiar a través del proceso lo que nosotros sentimos. Today is September 11th, El día de hoy es 11 de septiembre, 9/11 in the United States. 9/11 en los Estados Unidos. I turned on the TV this morning and there it was, 9/11. Prendí la tele esta mañana y fue lo primero que vi, When the 9/11. buildings came down in New York. Cuando los edificios se cayeron en Nueva My York, home, New York City. mi hogar. And I realized so many countries have had their own 9/11. Y me di cuenta de que muchos países tienen su propio 9/11. So many have had horrible things happen. Muchos han tenido cosas horribles que les han pasado. And that loss and grief Y esa pérdida y luto and pain y dolor and then anger, y el enojo hatred, and so much of this brews from it. y todo este odio de los amoretamientos que han pasado. And I thought of what I consider the losses in our lives, the loss of parents and siblings, Lo que yo considero pérdida de padres y hermanos, grandparents, abuelos, but probably most unimaginable of all, the loss of your child. pero lo peor de todo siempre será la pérdida de un niño. How many people here have lost a child? ¿Cuántas personas aquí han perdido a un niño? Gracias. Yeah, unimaginable. Inimaginable. And so we have worked, Jerry and I, with life and death over the years. Entonces Jerry y yo trabajamos a través de los años con la vida y la muerte. And as he was coming to the end of his life, Y mientras estaba llegando al final de su vida, he died just before his 96th birthday. murió justo antes de su cumpleaños 96. It was so amazing. Fue increíble. About a week before he passed in our home, Una semana antes de que falleciera en nuestro hogar, our son, my stepson, and our granddaughter were there. nuestro hijo, mi hijastro y mi nieta estaban ahí. And he called over by the youngest granddaughter, Alexandra. Y nos llamó primero a la más joven, Alexandra. He called her Lexi. La llama Lexi. And she thought, oh, Grandpa's going to give me his beautiful wisdom. Y me dijo, abuelo me va a dar su maravillosa sabiduría. And he whispers in her ear, Y le susurró al oído. Lexi, don't you think it's time for ice cream? Y le dijo, Lexi, ¿no crees que es hora de un helado? She burst out laughing and crying. Yes, Grandpa, Estalló en risa, I'll bring llanto. the ice cream. Sí, abuelo, te voy a traer helado. And just a few days before he passed, Y unos días falleció.
the woman who is the publisher of A Course in Miracles, Judith Scotch, y nos llamó la publicadora del libro de los milagros, Judith Scotch, our beloved sister, nuestra amada hermana, who gave him the manuscript quien le dio el manuscrito nearly 50 years before. 15 años antes. She called to speak to him because she herself was elderly and indeed passed a few months later. Y le llamó por teléfono, quien también era ya muy grande, And she said to Jerry, y le dijo a Jerry, "How are you doing, Jerry?" ¿cómo te va, Jerry? And he said, "Still learning, Judy. Y le dijo, Still sigo learning." aprendiendo, Julie, sigo aprendiendo. I want that to be the last thing I say. Quiero que esa sea la última cosa que yo diga. And I'll share something else about this passing because every one of us has said goodbye to someone we love. Either we had time to prepare, like me, Y les comparto esto porque sé que or todos no tenemos, time and they were ripped out of our lives. sabemos que queremos compartirle algo a esa persona antes de irnos y queremos hacerlo antes de que se nos haga de la vida. I tell you this because there is such deep connection still. Les digo esto porque sé que hay una conexión muy profunda todavía. I could take all morning and tell you the ways that Jerry has connected. Puedo hablarles toda la mañana sobre las maneras en las que Jerry solía conectarse. But I think I'll just tell you the last moment of his life. May I? ¿Puedo compartirles el último momento de su vida? It was just he and I, Éramos solamente él y yo, and I will go back about 3 months before he passed. y yo regresé 3 meses antes de que falleciera. I said, Jerry, remember a number of years ago you told me you had a vision. Y le digo, Jerry, ¿recuerdas que hace unos meses tuviste una visualización, una visión? And this vision helped you get over your fear of dying. Y esta visión te ayudó a perder el miedo a morir. He said, yes, I remember. Y dijo, sí, lo recuerdo. I said, how about if I am able to, ¿Qué tal si yo puedo? I don't know if I will be, but if I'm able to, at the moment that you pass, on your last breath, that I say this vision out loud and accompany you, help you go into the afterlife. ¿Qué pasa si ya en tus últimos momentos compartes esta visión conmigo y pueda yo ayudarte a pasar a la otra vida? He loved that idea. Y a él le encantó esta idea. So I got my crying over early, Entonces ya lloré mi momento hace tiempo. not for loss, No but por la pérdida. extraordinary gratitude for our life together. No por la pérdida, sino por el agradecimiento de nuestra vida juntos. Gratitude beyond, I was so filled with it. Estaba muy llena de gratitud. So on the last day, December 29th, it was that special moon that only comes in a few decades. It was gigantic. El último día, 29 de diciembre, tenemos una excelente luna And Jerry took his last breath. y Jerry tomó su último aliento. I was holding his hand, Sostenía su mano and this is what I said. y esto fue lo que le dije. Jerry, this is your last breath in this body. Jerry, este es tu último aliento en este cuerpo. As you're releasing out, I'm going to say the vision. Y mientras lo liberas, voy a decir la visión. You're going into this dark but then silver, a place that's kind of silvery. Vas a través de algo oscuro, pero que también es plateado. And now you can see because he was blind his last years. Y ahora puedes ver porque él estuvo ciego los últimos años. And when you look up, Y cuando miras hacia arriba, there is a spiral, a giant spiral of golden, beautiful light. y cuando miras hacia arriba hay una espiral gigante dorado Bigger and bigger. que se va haciendo más grande y más grande. And on the spiral are steps. Y en la espiral hay pasos, hay escalones. And on each step Y en cada escalón are one of the children that you sat with when they died. están cada uno de los niños que ayudaste cuando And you fallecieron. sent them into the afterlife. Y los enviaste al otro lado. And there were 37 of them.
y había 37 de ellos. And they looked down, Jerry looked up. He never let them call him doctor. It was always Jerry. Y él los miraba hacia abajo y él los miraba hacia arriba y ellos nunca le dijeron doctor, siempre lo llamaron Jerry. And they all said, Jerry's here! Y todos dijeron, Jerry llegó. And Jerry looked up and he put his hands up. Y Jerry levantó la mirada y puso sus manos hacia arriba. And the children gently lifted him up through the spiral. Y los niños lo elevaban gentilmente sobre la espiral. And at the top of the spiral, they took him by the hand. Y cuando llegaron a la espiral, lo tomaron de la mano. And that's how we went into the afterlife. Y así es como que pasó a la otra vida. That's the first time I've shared that in public. Es la primera vez que comparto esto en público. It was such a gift. Fue un gran regalo. And with so many, someone is ripped out of their lives, like 9/11, you know, mothers, fathers, and there's no time to say goodbye. La manera en la que nos arrebataron la vida de muchas personas en el 9/11, no hubo manera de decirles adiós. But attitudinal healing in CECURA is a place to find that healing. Pero la sanación de actitudes en CECURA es una manera de encontrar esa sanación. It's a place to look at the past and make new choices about it. Es una manera de mirar el pasado y tomar nuevas decisiones sobre eso. I talk about a picture in one of our books called Love is the Answer. Estaba hablando sobre una imagen que publicamos en el libro El amor es la respuesta. It's a cartoon I made up. Es una caricatura que yo hice. And it's a picture of a jail. Es una imagen de una cárcel. And it was a woman inside. Había una mujer adentro, que era yo. And then the jailer outside. Y había una prisión afuera. And the picture is the idea that every unforgiving thought I have, y la imagen era básicamente que cada pensamiento que yo tenía, every unhealed relationship I have, cada relación que no había sanado que yo tuve, whether it's 50 years ago or yesterday, ya haya sido hace 50 años o ayer, all of these unhealed things in my heart todas estas cosas no sanadas en mi corazón keep me in jail. me mantenían en esta prisión. But then I realized, oh, I'm also the jailer. Pero después pensé, también soy el carcelero. Because if you have someone in jail, which is your mind, you're thinking, my grievance is the jail, inside the jail. Porque si te pones a pensar cuando estás en prisión, tu mente está ahí también. You have to keep, and if you're a guard, you have to keep the prisoner alive, right? Porque si eres el carcelero, tienes que mantener el If prisionero you vivo. don't keep feeding that grievance or that anger or that thing that happened to you or that thing that didn't happen to you, it'll die. Si no dejas de pensar en todo lo malo que te pasó, en cómo llegaste ahí, entonces vas a morir. And what do you do with your life? You stand guard over your grievances. ¿Y qué pasa con tu vida? Que te quedas en guardia con tu dolor. So when we free ourselves, we free out of our grievances, we free all of ourselves. Cuando liberamos nuestro ser de todo este dolor, nos liberamos a nosotros mismos. There's no recommendation that you do that. No hay recomendaciones para hacer eso. I have no script for anybody. No tengo ningún escrito para eso. I only know myself when I have the little petty grievances in my head. Solamente pienso en mí cuando pienso en cosas que me causan dolor en mi cabeza. It's what separates me from someone else. Es lo que me separa de alguien más. And when I say separate, I mean in the spiritual sense. Y cuando digo me separa, me refiero en el sentido espiritual. Because forgiveness does not mean condoning what someone did. Porque perdonar no quiere decir que le condonemos a alguien lo que hizo. It doesn't mean agreeing with someone did what they did. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que la persona hizo. It doesn't mean ever seeing them again.
no quiere decir que los tengamos que volver a ver. It doesn't mean it has to look like this. I say something, then you say something, and we hug. No es yo digo algo, tú dices algo y nos abrazamos. Maybe. Tal vez. Most of the time, no. No sabemos la mayoría de las veces. And what about when the person is dead? ¿Y qué hay cuando la persona está muerta? Like my father. Como mi padre. He died when I was 19. Murió cuando yo tenía 19. I didn't figure it out until my early 30s that I was so angry with him. No me di cuenta de que estaba tan enojada con él hasta que tenía 19. He was violent, Fue violento, like a volcano ready to erupt in the room. como un volcán listo para entrar en erupción en el cuarto. And in other ways, a beautiful person. Y en otras maneras era una persona maravillosa. It was painful. Fue doloroso, I was scared. estaba asustada, I was silent. estuve silenciosa, I didn't have my voice no tenía mi voz, because I spent all my energy trying to keep him calm porque gasté toda mi energía en tratar de mantenerlos calmados, so he wouldn't hurt my mother or my brother para no herir a mi madre o a mi or hermano me. o a mí. When I finally found a way Cuando finalmente encontré la manera to let go, de dejar ir, it wasn't in my head. no estaba en mi cabeza. I had studied everything. Había estudiado todo. By the way, my specialization in psychology is domestic violence. Por cierto, mi especialización en psicología es violencia doméstica. But in those years, I tried to figure it out, and I figured it out, but I couldn't let it go. It didn't go away. Y en esos años me di cuenta, pero no podía dejarlo ir. And I got on my knees, Me arrodillé and I said, I don't know how to do this, y but I dije, want to. no tengo que hacer esto, pero quiero hacerlo. And it came. It Y came pasó. in its way, Y pasó de su propia manera. and then it was gone. Y se fue. And then it was gone. Y después se había ido. So, it's possible. ¿Es posible? Miracles, we talked yesterday the definition of a miracle from our friend Bill Bedford, Aprendimos de los milagros con nuestro amigo Bill Bedford, that a miracle is a shift in perception que el milagro es un cambio en la percepción, that removes the blocks que quita los bloqueos, to the awareness of love's presence in our life. que nos hace dar cuenta de la presencia del amor en nuestras vidas, Capital L. con la letra mayúscula. They happen all the time. Y pasa todo el tiempo. Jerry opening the book, Jerry abriendo el libro, the actor pulling out his book on national television, el actor sacando su libro en Oh la my God. televisión nacional, my getting an answer to releasing the grievances with my father. yo teniendo una respuesta para lo que me ha pasado con mi padre. Miracles are all around us Los milagros están siempre a nuestro alrededor. if we open to the help. Si nos abrimos a la ayuda, We don't have to do it alone. no tenemos que hacerlo solos. And one of the beauties of CECURA is that people are there for each other, Y una de las bellezas de CECURA es que las personas están ahí para ellos mismos. not to tell anyone what to do, No para decirle a alguien qué hacer, no should, or I don't know how you translate that. but No should. debería. And no script for how you should be. Oh, if you do this, you're a good person. If you do this, you're not. no hay un guión para si haces esto, pasa esto, o si no haces esto, no. Nothing. It goes through all different cultures. Y esto pasa a diferentes culturas. We have worked in so many cultures, been invited to so many cultures because it frees someone regardless of their religion or their culture. Hemos llevado esto a muchas culturas porque no importa de su religión o de su cultura. So I have a special place in my heart for the members of CECURA that are here who have been members in years past, and then for also the family and friends that you brought with you today. Hay un lugar especial en mi corazón para todas las personas de CECURA que están aquí y que trajeron a sus miembros de sus familias el día de hoy. And I'd like to open up today to questions. Y quisiera abrirme el día de hoy a preguntas. And questions maybe about anything that
possibly one of these principles could answer. Preguntas que a lo mejor cualquiera de estos principios no pudiera contestar. I certainly don't know if I have any answers, but I'll certainly make a statement or something. A lo mejor no puedo tener la respuesta a esas preguntas, pero podría hacerles alguna declaración. So how would you feel if I opened it up to questions for a while? Entonces, ¿qué les parece si nos abrimos a preguntas por un momento? Okay. Okay. If you could raise your hand if you have a question, and there's no right or wrong questions, there's just questions. Oh, I think the people in Monterrey are much more courageous than this, yeah? Yeah? Okay. In your heart of hearts, a question of how could this apply to what? My son being murdered? It's what? Anything. What? Yes, un momento, por favor. Gracias. ¿En inglés? No, en español, por favor. This is our youngest member of CECURA, right? Yeah, right? I think. Yeah. Yo creo que CECURA es los primeros auxilios para la gente. Un momento. Okay. Okay, start again. Creo que CECURA es los primeros auxilios para la gente que no conoce nada de espiritualidad, pero sí internamente nos lleva al curso, pero no es el fin, el curso de milagros, pero lo amamos tanto la primera parte, la iniciación y el desarrollo en CECURA, pero quien llega al curso, aparte de casi el objetivo, pero no es el fin, sino a entrar a la puerta de los primeros auxilios. So beautifully said. Thank you. Claudia. No hubo pregunta. Quiero confirmación también. Yes, I think everything is the beginning. Even our faith. You know, if we were raised in the Catholic faith or the Jewish faith or the Hindu, it's all the beginning. Es verdad, eso es sobre todo el principio. And the miracles occur in life when we are open to them. Los milagros llegan cuando sobre todo estamos abiertos a ellos. And if we can also stay very closed in our original thinking. También podemos mantenernos muy de cerca a nuestro pensamiento original. One isn't better than the other. Uno no es mejor que el otro, They're just different. solamente son diferentes. And it's important for people who are searching here Y es importante para las personas que están buscando aquí not to judge people who want to stay in their comfort zone. no juzgar a las personas que quieren quedarse en su zona de confort. So it's an amazing journey. Es un viaje extraordinario. It's messy, Es desordenado, it's painful sometimes, a veces es doloroso, it's extraordinary other times, es extraordinario otras veces, beautiful other times, es hermoso otras it's veces, miraculous other times. es milagroso en otros It's momentos. just the journey, and we're all on it. Es solo el viaje y estamos todos en él. It just looks differently, each person. Solo se ve diferente para cada persona. But at a core level, we're all just moving forward. Pero en un nivel central solamente nos estamos moviendo hacia adelante. My husband used to have a statement that he said often. Mi esposo había algo que él decía muy seguido. Comparisons give us cancer of the soul. Las comparaciones nos dan cáncer del alma. Never to compare ourselves with anyone because it is extremely unloving to them and to us. Nunca hay que compararnos con nadie porque es doloroso para ellos y para nosotros. Everyone is beautiful in their way. Todos son hermosos en su propia manera. One of the principles of attitudinal healing
Uno de los principios de sanación As you know. actitudinal is I can choose to see another person yo escojo ver en otras personas, as either acting lovingly actuar de una manera amorosa or they are fearful, giving a call of help. o tienen miedo. It doesn't mean I jump in there and help them. No quiere decir voy y les salto y los It amo. means in my mind, when I see incredibly bad behavior, Es lo que yo veo en mi mente como un muy mal comportamiento. it could be a family member or a friend or a head of state. Puede ser un miembro de la familia o una cabeza de Estado. And believe me, we have a lot of practice in the United States. Y créanme, tenemos muchos practicantes en los Estados Unidos. You're too, I know, yes, I do understand it. They are good teachers that we look at it and try to have the objectivity as opposed to, we can have the passion, but the rage and the anger is the fuel. Podemos verlo, pero el peso es el combustible And it has its place. y tiene su lugar. And if we only stay in the anger, Y si solo nos quedamos en el and we only enojo stay in the rage, y nos quedamos en la ira, anger breeds anger. el dolor respira, Rage breeds rage. el enojo respira enojo, Love breeds love. el amor respira amor. So it's not what we do. As Mother Teresa, Jerry and I, we had many, many trips and experiences with Mother Teresa. Quiero And y yo tuvimos muchas experiencias con la Madre Teresa. one of my favorite things that she would say, Una de las cosas favoritas que ella dijo, it's not how much you do in life that counts. no es lo que cuenta en la vida lo mucho que haces, It's how much love you do it with. es con cuánto amor lo haces. So, attitudinal healing helps us remember the power of choice. La sanación actitudinal nos recuerda cuánto poder tiene la opción. We call it free will. Siempre le llamamos la voluntad. To make choices. To choose love over fear. De escoger el amor sobre el miedo And peace over conflict. y la paz sobre el conflicto. So that in each of these experiences that we have, where there is incredible violence and aggression, to remember there's always another way also to look at this. Entonces, en cada una de las experiencias que tuvimos, recordar que siempre hay una opción para todo esto. And when we are sane enough to remember that, Y cuando estemos sanos lo suficiente para recordar eso, that's when we go inside and say, what do I need to think, say, and do about this? entonces ahí es cuando nos damos cuenta qué fue lo que me hizo actuar, pensar y hablar de esa manera. It may be very impassioned to work in the movement or to be in the streets and protesting. Fue la pasión de estar en este momento o en las calles protestando. It might mean to take someone to court and stop this really bad behavior. Puede ser llevar a alguien a la corte y detener este mal comportamiento. I have been asked before many times, Me han preguntado muchas veces, is it unspiritual to sue someone? ¿es antiespiritual demandar a alguien? I said, maybe that's the wrong question. Creo que esa es la pregunta equivocada. Maybe the question Tal vez la pregunta es, is, what is your consciousness when you want to sue them? ¿qué hay en tu conciencia cuando quieres demandarlos? If you want to kill them, Si los quieres matar, if you want to punish them, si quieres castigarlos, well, maybe it's not sort of. If, on the other hand, pero por otro lado, you do your own work inside. haces tu propio trabajo dentro, Take full responsibility for your thoughts, your words, and your actions. te responsabilizas de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, And then ask, what do I need to think, say, and do?
Y después te preguntas, ¿qué me hizo actuar de esta manera, decir de esta manera? And if the answer is, Y la respuesta es, call the police or call someone to stop this or to put the person in court, llama a la policía, haz algo para detenerlo o llévalo a la corte para exponerlo. then that would be correct action for you. Entonces, esa es la acción correcta para ti. Do you understand the difference? ¿Sí What I'm entiendes la saying? diferencia de lo que me refiero? It's so much about the mind, the thoughts we have in our head. Es todo sobre los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Any unhealed grievance, Cualquier dolor no sanado, whether it's with a family member or a friend, ya sea con un miembro de la familia o un amigo, or someone that really, really hurt us in business, o alguien que nos haya hecho daño en los negocios, someone who betrayed us, alguien que nos haya traicionado, someone who we loved and had an affair and left us. alguien que hayamos amado y nos haya engañado o nos haya dejado. It is possible to no longer carry that grievance in a suitcase that you drag with you everywhere you go. Es posible ya no llevar ese duelo en un maletín y cargarlo donde sea que vayamos. And if you have enough luggage that you're dragging, Y si estás cargando demasiado, you just can't go forward, and that's where you stay. no puedes moverte y ahí te quedas. It's okay. ¿Está bien? It's your choice. Es tu decisión. But if you wake up one morning Pero si te despiertas una mañana and you think, this is not working for me, y piensas, esto no está funcionando para mí, you know you have a choice. todos ustedes tienen una elección. There's a way to not feel miserable. Hay una manera de no sentirse miserable. There's a way to stop that little thing that circles in your mind every couple of days or in the middle of the night. Hay una manera de detener eso que está dando vueltas en tu cabeza por días o en medio de la noche. So you can clean it out. Así que lo puedes limpiar. Because all healing is in the present, not the past. Porque toda sanación está en el presente y no en el pasado. And it's your mind and your heart and your consciousness, and nobody Porque is in charge of it but you. es tu mente y tu conciencia, solamente tuya y no la de nadie más. This is called the Sophia century. This 2000. Sophia? Sophia century. The century of the Sophia, the Greek goddess of women and community. Este es el principio de Sofía, la diosa. Because consciousness in women, Porque la conciencia en las mujeres, as well as for men, y también para los hombres, all over the world, things are changing. All over the world. por todo el mundo, están cambiando. And you realize that there are incredible men in the world that are here to help. Y saben que hay hombres increíbles que están aquí para ayudar. The men in this audience. Los hombres de esta audiencia, Whether you came voluntarily or somebody dragged you here. ya sea que han venido voluntariamente o alguien los haya arrastrado, The dragger and the draggee. las trajo a ella y ustedes las trajo a ustedes, no sé. I've been looking at audiences for 40 years and I can tell. He visto audiencias por 40 años y me But doy good cuenta. for you. Good Qué bueno. for you. Es bueno para ustedes. You're always good for you, all of you, all you. You know, really. It's all of us together. But because there's been suppression in so many ways. But this is the era of technology and information. Things happen so quickly. Es la era de la información y todo pasa tan rápido. The day that I saw on CNN, El día que vi en CNN, 15-year-old Greta Thunberg from Sweden. Greta Thunberg. Greta Thunberg, de 15 años de Suecia, She sat on the steps of the Swedish parliament se sentó en los escalones del Parlamento sueco and she said, I'm not going to school. y dijo, yo no voy a la escuela.
said, how could you not do that? You're a girl, you have to go to school. ¿Cómo no vas a hacer eso? Eres una niña, tienes que ir a la escuela. I said, why should I go to school? Porque deberían. You're not doing anything to save the planet. We're all going to be dead. Why should I bother going to school? Tú no estás haciendo nada para salvar el planeta. Todos vamos a estar muertos. ¿Por qué me molestaría en ir a la escuela? It went like wildfire around the planet. And there are millions and millions of kids, and now adults like me, like I could be a grandma, like maybe you're a great grandma. Se arma un gran alboroto, niños y mujeres como One yo. child, one kid, autistic, sort of autistic. So she doesn't have any, how do you say bullshit in Spanish? No. But she's like straight. She says what she thinks. Y ella dijo lo que pensaba, con un poco de autismo, pero ella dijo lo que pensaba. She doesn't care who it is. A ella no le importa quién sea. She stood in front of the United Nations climate Se group. paró enfrente de las Naciones Unidas. They thought she was going to talk about the situation with what's happening in the climate. Ella pensó que iba a hablar de la situación, de lo que está ocurriendo con el clima. And she was 16 then, and she stood up in front of them. Ella tenía 16 años y se paró enfrente de todos. She said, Y do dijo, your job. hagan su trabajo. Help us save this planet. Ayúdanos a salvar este planeta. One little girl who's Una niña autistic. pequeña. She's just on the spectrum enough. Y una pequeña niña con un poco de espectro autista. Remember Jerry, the book with the guy. Remember the little girl on the steps. These examples are all around us, and I'm sure in this room too. Recuerden a Jerry, la experiencia con su libro, esta niña. Recuerden, todos nos puede pasar algo aquí en este cuarto. You cannot heal the world, No pueden sanar el mundo, but you can help heal your world. pero pueden ayudar a sanar su mundo. I worked for peace for decades, He trabajado en la paz por décadas and I realized I can't bring peace to the world, y me acabo de cuenta que no puedo traer paz al mundo, but I can bring peace to my world, pero puedo traer paz a mi mundo, my outer world and my inner world. mi mundo exterior y mi mundo interior. And that is so much of attitudinal healing in CECURA. Y eso es la sanación actitudinal y el apoyo. Boy, that was a long answer. Okay. Somebody that doesn't have anything to say. Okay. Another question. Thank you, Daniel. Hello? Sí, buenos días. Sí, la pregunta es sobre los grupos de CECURA. Normalmente hay grupos, yo tengo dos, donde la gente está entre 40, 60 años o más. Entonces, para hacer un cambio, pues lleva tiempo y ser constantes. Pero hay gente que dice, oye, a mi edad, ¿cómo esperas que cambie? A mi edad, mi sistema de creencias está muy arraigado. Tú me hablas de Disneylandia, me hablas de un mundo color de rosa, me hablas del amor, pero traigo una fila de gentes que me han ofendido, que me han hecho daño. Con esas personas, Diane, ¿hay algo en especial? ¿O siempre es el mismo método que usaste CECURA? ¿Hay algún fast track para poderles ayudar? ¿O no existe? Ese es mi comentario. Thank you so much for your question. Why don't you stand up still so I can see you? Thank you. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis. José Luis, it's important that you know Es importante que sepa that there is no intention today of you ever changing the way you are. no hay ninguna intención de que cambie la manera en la que usted es. So, first,
be comfortable with that you can be just as you are and continue. Primero hay que estar cómodo con uno mismo y continuar. And I hear you asking, is there a way for someone who is older, who's been really deeply scarred and hurt? Is this correct? Y la pregunta es, ¿cómo ayudar a una persona que es mayor a curar estas heridas, de que ha sido herido? For the many teachers I have had in my life, De todos los maestros que he tenido en mi vida, at least half of them were this tall, al menos la mayoría de ellos eran de esta estatura, and maybe another big percentage were much, much, much older than me. y un gran porcentaje eran mucho más mayores que yo. It's not a matter of age, No es cuestión de edad, and it's not a matter of how many wounds you have. y no es cuestión de cuántas heridas tienes, It's not a matter of how many times you have felt like a victim and were a victim of what happened. no es cuestión de cuántas veces has sido víctima o cuántas veces ha pasado. The only thing that really matters Lo único que realmente importa is your intention, es tu intención, your little pure willingness. tu voluntad, tu pequeña y pura voluntad. You don't have to know all the things that would change for you. No necesitas saber todo lo que va a cambiar para ti. Your consciousness, where all lives for you, it's all in, not your brain, your mind. Es en tu conciencia, no en tu cerebro, sino en tu mente. You stood up today. And as far as I'm concerned, that's one of the most beautiful little willingnesses I have ever seen. Tú te levantaste el día de hoy y ese es uno de las muestras de voluntad que he visto. Before you go to sleep, Antes de que te vayas a dormir, each night, cada noche, do not ask the question, should I do this or should I do that? no te preguntes, ¿debería hacer esto? ¿Debería hacer aquello? Because there's yes and no's here, and there's yes and no's there, and the ego goes crazy. Porque hay sí unos aquí, sí unos allá, y el ego se vuelve loco. Before I go to sleep at night, Antes de ir a dormir esta noche, I ask one question. me hago una pregunta. What is it I need to know? ¿Qué es lo que necesito saber? And that's always about healing. Y eso es sobre sanación. What is it I need to know? If you ask that question, Jose Luis, with a pure heart, Si te haces esa pregunta, José Luis, con tu corazón puro, over time it will unfold to you exactly how you let go. con el tiempo llegará a ti la respuesta de cómo dejar ir. The ego never wants to think about forgiveness, El ego nos hace pensar que todo es sobre perdón, because then it seems like they're all okay, or they don't suffer, or all these people that did things to me. porque se ve que nos hacen creer que están bien, que no pasa nada, que todo está perfecto. But what the ego doesn't know, but the spirit knows, Pero lo que el ego no sabe, pero el espíritu sí, is that forgiving yourself, releasing, see, it's the thoughts in your head that you want to forgive. pero perdonarte a ti mismo es lo que nos libera, es el pensamiento. They aren't hurting you anymore. Ellos ya no te están hiriendo, Even if there's an effect, it's not them. aunque te haya afectado, no son ellos. In this moment, it's your thoughts, your attitudes, your judgments that are causing you the pain. Es en este momento tus pensamientos, tus acciones lo que está afectando tu dolor. And you're the one that controls that. Y tú eres el que controla eso. So keep the pure intention and ask the question, what is it I need to know? Mantén tu intención pura y hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que necesito saber? And thank you for being such a good example for so many people that wouldn't have the courage to stand up and say what you did. Y muchas gracias por tener el coraje de parar y hacer las preguntas que mucha gente no se atreve a hacer. Gracias. Quiero saber
¿Cómo ayudar a una persona que tiene muchos miedos, que se define a sí misma como muy miedosa? No sé mucho de la persona, pero me está pidiendo ayuda. And she's asking you for help. Yes. Are you with CECURA? Pardon? Are you with CECURA? ¿Está con CECURA? So. I have read a lot. I have friends. I'm not part of it. What do you think you should do? ¿Qué cree que debería de hacer? ¿Qué cree que debería de hacer? In español. Did you say the question in Spanish? ¿Qué cree que debería de hacer? ¿Qué hacer yo? Sí. What do you think you should do? ¿Qué cree que debería usted de hacer? No sé. I don't know. Es una persona que ya nada más la puedo ver una vez y le he ayudado con algunos ejercicios. Estoy dando un curso de desarrollo humano en que ella participa, pero en una semana más se va de Monterrey y me urge, ella está urgida de ayuda. What is urgent about it? Her or you? Para que diga atención. It's for both of us. I didn't mean to be funny, it just came out of my head. No quería ser graciosa, solamente pasó, salió de mi mente. How do you hold her? How do you hold this person? ¿Cómo ayuda a esta persona? ¿Cómo la mantiene? ¿Cómo la apoya? How do you see her? ¿Cómo la ve? Yo doy unos talleres de crecimiento y ella está ahí y es de las pocas que habla de adentro y dice, tengo muchos miedos, ayúdame. Es muy ansiosa, muy preocupona. I think with just your presence with her, number one, is good that she came to you. Creo que la presencia para ella es que haya asistido a ti. You must have something that she would like. Debes de tener algo que a ella le gusta. Maybe your own calmness and awareness. Tu conocimiento, tu calma. When people are very anxious, there's often other causes, as you know. Cuando las personas son ansiosas, debe de haber algunas otras causas, como lo saben. Sometimes biological, sometimes psychological. Puede ser biológico, psicológico, And then they may need additional help. y necesitan ayuda. The hardest thing is when someone comes to you and you actually can't make them better. Lo más difícil es cuando asisten a ti y no puedes ayudarlos a sentirse mejor. That's what she has to do. She has to make choices about what she does. Es lo que ella tiene que hacer elecciones sobre lo que hace. But if we believe the principle, we are all teachers and students to each other. Pero si tomamos el principio de que todos somos maestros y estudiantes de nosotros mismos, She's perhaps teaching you tal vez te está enseñando a ti that even when we cannot help someone, que aun cuando no podemos ayudar a alguien a estar mejor, we can care for them, love them at a higher level, and give them our own peace. podemos ayudarles a elevar ese amor y proporcionar paz. Because I'm sure she's not going to be the last person that comes to you. Porque estoy segura de que no será la última persona que acudirá a ti And she's helping you learn. y te está ayudando a aprender. It's not, like his mother said, it's not how much you do or how much she heals or changes, because that's our ego measurement. No es qué tanto haces, porque esa es la medición de nuestro ego. It's just how much love you do it with.
es con cuánto amor lo haces. And that's yours. Thank you for the work you do. Gracias por su trabajo. Yeah? And after that, Daniel, there's someone way in the back. Ay. Bueno, más que una pregunta, quería ver si puedes decir como unas palabras o un consejo. No para mí. Pero, hace poco. Oh, You didn't ask for it. I'm sorry, baby. Hace poco me diagnosticaron con cáncer. Yo estoy trabajando conmigo, pero sé que pues falta él. Y no sé, no he tenido todavía la fuerza para mí y luego también él. Yo sé que él está pasando por su proceso. I'm not brave enough de I don't know what to say to him. Or my children. But, ¿Su esposo? yes, I'm sick, but yo no sé how to help him to deal with my, And you're a part of CECURA. yes, You're part of CECURA. no. Is this a place where we speak? He's going to be the new facilitator. No, but how about him? Can he come? Can he come to, what's your name, Jose? Rodrigo. What's his name? Yes. Rodrigo. Rodrigo. I'm practicing. Can Rodrigo come to CECURA? There's the groups. Yes. Yeah. Support, a support for this, for spouses, of people. There's a group. Oh, en español. Marico, she's in charge. Okay, so you want to say it in Spanish so everyone can hear? Sí, hay un grupo para duelo, de apoyo para esposos. Of grieving. Abierto para todos. It is open for everybody. Y tenemos más grupos de desarrollo para todos. And we have more groups of development for everybody. So, one of the groups that started at our center, Uno de los grupos que empezaron en nuestro centro it's still going 46 years later sigue continuo después de 46 años for spouses, para esposos, partners of persons with life-threatening illnesses. para compañeros de personas que tienen Because enfermedades. the conversations you have are different than the conversation you'd have with someone else. Porque las conversaciones que Their tienes con beloved él may die, son diferentes a las que tienes con otras personas. may not die. O puede ser que no. My adopted little sister, Jerry's like Jerry's daughter, since she was 4, she got cancer when she was 19. Mi hija adoptiva, que la conozco desde que tenía 4 años, murió de cáncer a los 19. Really bad cancer. Un cáncer muy mal. She's 69. Y ahora tiene 69. Oh, she didn't die? She's 69 years old. She's 69 today. Perdón, tiene 69 años ahora. The place where you work with these fears, there are other people. Does anyone in this room have someone else that is life-threatened close to them? ¿Hay alguien más aquí que tenga un familiar con una enfermedad que ponga su vida en peligro? Family, yes, yes, yes. So it's amazing Es how increíble. healthful it could be. It can't just be the one. And that's why the beauty of CECURA. Es increíble la utilidad con la que son. Rodrigo, you will consider speaking with Diane and maybe participating. The groups are confidential. Rodrigo, yo creo que sería muy bueno que te decidieras a participar en los grupos y todo se mantiene en confidencialidad. It's like the brothers and sisters of the first group. They had things to say, but nowhere to say it. Son como los grupos de hermanos y hermanas, quieren decir mucho, pero no saben dónde decirlo. They needed places to be upset. Necesitan un lugar donde sentirse molestos. Places to
have their emotions come. donde dejar salir sus So will you emociones. consider? ¿Lo considerarías? Way in the back, in the left. Hola, buenos días. Mi nombre es Gladys. Yo tengo cierta inquietud porque a veces podemos perdonar a los demás, pero lo más difícil creo que es a veces es perdonarse a sí mismo. Y eso creo que es más trabajo. Y ahorita le comentabas a José Luis de que pues tus pensamientos y así, pero a veces ni con los pensamientos puedes aliviarte o sanarte tú mismo. Esa es una pregunta. La pregunta es, ¿cómo nos perdonamos o nos Ajá, sí. Has anyone in the room had an experience or the experience where you have come to forgive yourself? ¿Alguien en el cuarto ha tenido la experiencia de perdonarse a sí mismos? That in a brief way, you En una could manera. add perhaps a moment without, we only have so much time, but what did you learn about that journey that you learned how to forgive yourself? I think your hand was up first. Si pudiera compartirnos brevemente, porque tenemos poco tiempo, ¿cómo fue que se perdonaron a sí mismos? We're getting a couple of answers, yeah. Can you stand so we can see you? Thank you so much. Gracias. Siempre en el caso de una enfermedad así, tú tan joven, matrimonio tan joven, yo también la padecí y también me sentí culpable. ¿Por qué? Porque uno cree que tiene que ser fuerte, siempre. Y gracias a Dios, 13 años después, me he perdonado y hemos seguido adelante. Thank you. Buenos días. Soy Enrique. Ahorita preguntabas que qué hacer o cómo trabajamos para perdonarnos a nosotros mismos. Yes, anything you can share. Okay, gracias. Y lo que yo trabajé fue darme cuenta que las decisiones que había tomado en ese momento eran las mejores que había podido tomar con la información que tenía en ese momento. Y entonces me di cuenta que no me equivoqué, que el resultado de las cosas no me agradó, pero que mi decisión fue la mejor que pude haber tomado con la información que tenía en ese momento. Y esa situación me liberó de la presión que tenía conmigo mismo y entonces me pude perdonar, dándome cuenta que tenía la información adecuada. Muy bien, muchas gracias. Gracias. One of the places that we stay and do not forgive ourselves is the place of guilt. Do you know anything about guilt here in Monterrey? Uno de los lugares donde no nos deja perdonar a nosotros mismos es la culpa. ¿Tenemos culpa aquí en Monterrey? I grew up thinking it was a personality trait. Crecí pensando que era una personalidad. My husband wrote a book, Goodbye to Guilt. Mi esposo escribió un libro llamado Adiós a la culpa. He came from the Jewish faith, I came from the Catholic faith.
Él era judío, yo era católica, yo soy católica. He said, until I met you, I thought the Jews were the most guilty, but the Catholic Italians, oh my gosh. Antes de conocerte pensé que los judíos éramos los que nos sentíamos más culpables, pero después te conocí a ti. So guilt is a part of not forgiving ourselves, right? We're going to identify with that, right? La culpa es parte de no perdonarnos a nosotros mismos. And guilt is a psychological tool. La culpa es una herramienta psicológica. By the way, it doesn't exist Que por cierto except no in existe. our minds. Está en nuestras mentes. News alert. Arraigada. I know. So guilt is the psychological tool that the ego personality uses to try to control another person or ourselves. Entonces la culpa es la herramienta psicológica que el ego utiliza para controlar a otras personas o manipular a otras personas. And one of the reasons it's hard to forgive ourselves Y una de las razones para poder perdonarnos is because this guilt keeps coming back. We feel. es porque esta culpa sigue regresando. I think of guilt as like standing in the corner. Creo que la culpa es como mantenerse en la esquina, And if I'm facing the corner, y si estoy de cara a la esquina, not going anywhere, sin ir a ningún lado, guilt is a place to hide out. la culpa es un lugar donde nos escondemos. Because if I say, oh, mea culpa, I don't know if that's right. I feel guilty. Porque si digo, me siento culpable, Okay, now it's 10 years later. Oh, I feel so guilty. I feel so badly. 10 años después, me siento culpable, me siento muy mal. There's nothing wrong with standing in the corner the rest of your life. No hay nada de malo en quedarse en la esquina el resto de tu vida. But if you'd like to not stand in the corner the rest of your life, Pero si no quieres quedarte en la esquina el resto de tu vida, you have a choice to turn around tienes la opción de voltearte and choose differently. y escoger de manera diferente. As Enrique said so beautifully, at a moment in time, we do the best we can. Como él explicó muy hermosamente, en ese momento de nuestra vida reaccionamos como mejor supimos. Guilt is not conscious. La culpa no es consciente. Right? We think guilt is a result of conscience. Creemos que la culpa es el resultado de la conciencia. Conscience is how conscious am I or how unconscious am I? La conciencia es qué tan consciente o inconsciente soy. Guilt is a manipulative psychological tool. La culpa es una herramienta psicológica. I like having control over my own mind. Me gusta tener el control de mi propia mente. Guilt always has a relationship with the outside world. La culpa siempre tiene una relación con el mundo externo. Whether it was our parents, our teachers, our church, our school, whatever. Ya sean nuestros padres, nuestros hijos, nuestra escuela, nuestra iglesia. Whether it's society saying you should have a certain role in the world, you should have this many kids, you should do, never get separated, all these things. Donde te quieran decir que no debes de separarte, debes de tener cierto número de niños, todas estas cosas. Moving away from guilt in through forgiveness Salir de la culpa para ir hacia el perdón is making the decision es hacer una decisión. that you deserve the right to be happy. Que tú mereces el derecho de ser feliz. And when you're happy, I don't mean, no, Y cuando seas feliz, I mean in your heart. me refiero a tu corazón. Healthy. Health is inner peace. Salud Inner peace, es paz interna. inner peace is when we have a harmony and an integrity of what we think, what we say, what we do. La paz interna es cuando tenemos en armonía lo que pensamos con lo que decimos, con lo que hacemos. I can't have fake grievances. I can't have grievances in my head and unforgiving thoughts in my head and smile on my face and act in the world.
No puedo tener pensamientos de duelo en mi mente, una sonrisa en mi cara y actuar con el mundo. And be mentally healthy. Excelente. Mentally healthy. Y ser mentalmente saludables. Emotionally healthy. O Or emocionalmente saludables. psychologically healthy. O saludables More psicológicamente. importantly, spiritually healthy. Más importante, espiritualmente. So it's clearing this out. Es limpiarnos. What I think, what I say, what I do, lined up, Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, alineados. no matter what. No importa qué. And when I am feeling upset about something, Cuando me siento molesta por algo, I ask myself the question, me hago la pregunta. am I thinking differently than I'm saying, ¿Estoy pensando diferente de lo que digo or differently than I'm acting? o diferente de lo que estoy haciendo? So go for the harmony and go for the health as inner peace, Entonces vayan por la armonía y por la paz interior. because forgiveness really is the key to happiness. Porque el perdón es la llave de la felicidad. Thank you. Gracias. Three more. Daniel is so cute. Where's your mother, Daniel? Is that your mom? Where's your mama? Your mama's sister, Daniel's? Yes, yes. Stand up, mama. Stand up. Stand up. Stand up. This is Daniel's mom. And Ella es la mamá de did a Daniel. great job. Ella hizo un excelente trabajo. He's part of CECURA. Es parte de CECURA. We have time. Daniel's telling me we have time for three more. Nos dice Daniel que tenemos tiempo para 3 más. And where's the first one, Dan? Yes, over there in the back. Daniel, does someone have The one with the- please? Oh, can you do it really quickly? Was I, the gentleman in front of you was like, do you have the mic? Yeah, very quickly. Ok. Sí, gracias. Sí, quería hacer referencia a una frase de CECURA que dice: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, cuando hablamos de perdón y yo doy perdón a otra persona, automáticamente estoy sanando algo en mí. Y eso es parte del perdón, porque a veces pensamos que estamos aislados y que para perdonarme a mí mismo me tengo que encerrar en un cuarto y buscar ese proceso interno para perdonarme. Puede ser, pero también existe lo otro: ayudarme con mis semejantes, con aquellos que creo yo me hicieron daño y que son sujetos de perdón. Porque perdonándolos, muy probablemente encuentre el perdón para mí. Ese sería mi. You got your answer in 1 hour. You asked your question. Okay. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. There's two. I think there are 3 others that are quick. Yeah. Gracias. Yo soy nueva en esto y mi pregunta es que, pues como en todo, ¿no? La teoría es muy bonita y yo siempre agradezco en la noche o hago un examen en el momento que puedo, media tarde o en la noche, de hice bien esto, hice bien lo otro. Pero en este método hay alguna manera de en el diario vivir, porque a veces te pasa una situación y dices, no voy a juzgar, o mejor lo abrazo porque le falta cariño, no lo está haciendo personal, o pongo un límite. O sea, ¿qué tipo de ejercicios pueden ayudarme a trabajar en el perdón, a trabajar en mi amor propio, pero en el diario vivir? Porque a lo mejor ya tengo una rutina de meditar o de dar gracias, de evaluar si hice bien, quién voy a retirar de mi vida, pero en el día a día, y a veces hay gente muy cercana que dices, pues la juzgas y dices, le falta amor o me faltó darle tiempo, o entonces, ¿qué sería algo como ejercicios para trabajar en el perdón, en el amor propio y en el saber de decidir si alejo a esa persona, si fallé yo o qué? Esa es mi duda. Oh, thank you. You're doing so much work already. Sí, es mucho trabajo. What comes to my mind Lo que me viene a la mente, is what I do lo que yo hago. when
My day is going along and all of a sudden I'm confronted with my own judgments. Cuando pasa el día y me confronto a mis propios juicios I don't know what to do. y no sé qué hacer, I say that prayer I say in the beginning, digo esa oración que dije al principio. that I'm here only to be truly helpful. Estoy aquí para ayudar. And then, what is it I need to think, say, and do? ¿Qué es lo que necesito pensar, decir y hacer? And always, what is it I need to know? Y siempre, ¿qué es lo que necesito saber? And the answers, somehow they come. Y las respuestas de alguna manera llegan. They may not come in that minute, but they will come in their own way. Puede que no lleguen en ese momento, pero tienen su propia manera. So it's being conscious. Es ser conscientes. We're not meant to be perfect. No estamos hechos para ser perfectos. We're not meant to be in our highest self all the time because we're Homo sapiens, we're human beings. No estamos hechos para ser siempre los mejores. Somos Homo sapiens, somos seres humanos. The difference for me is, La diferencia para mí es, years ago, I would say, oh, Diane, you did that, da, da, da. hace años pudiera haber dicho, oh, Diane, hiciste esto. Now when I make a mistake like that, Ahora que hago un error, que cometo un error, I say, wow, digo, look wow, what you did. ¿cómo lo hiciste? Aren't you a funny human being? ¿No eres un ser humano gracioso? I release it, Lo I libero, learn from it, and I go on. aprendo de él y I'm not continúo. interested in carrying more baggage. No estoy interesada en Let cargar it go, más. let it go, cosas. let it go. Deja ir. Sí, gracias. Se ha mencionado claramente la importancia de la culpabilidad y cómo superar la propia culpa, pero también por otras razones, sobre todo relacionadas con alguna patología psicosomática, también hay la tendencia de inculpar a otros, por lo cual se tuvo se tiene esa patología. La pregunta, y es más, somos más proclives a buscar la culpabilidad en otros que en uno mismo. La pregunta es, ¿qué nos recomienda? ¿Qué recomienda hacer para poder superar esa inculpabilidad en otros? The guilt we find in judging others always begins with the guilt we feel in ourselves. I'm sorry, can you repeat that? The guilt we have against another La culpa que tenemos always contra los begins demás with the guilt we have inside ourselves. siempre empieza con la culpa que sentimos dentro de nosotros mismos. Because our belief system, which is unique to us, Porque nuestro sistema de creencias, que es único para nosotros, is how we filter the world. es cómo nos sentimos para el mundo. And what we believe inside, we project out onto another. Lo que sentimos es lo que proyectamos hacia los otros. And then when we perceive this person, Y cuando percibimos esta we persona, think we're seeing them clearly, pensamos que los vemos claramente, but no. pero no. We are seeing them through the filter Estamos of viendo a our través de own filtros projection. de nuestras propias proyecciones. And that reinforces our belief system. Y eso refuerza nuestro sistema de creencias. So ultimately, Así que últimamente, when we heal the guilt inside of ourselves, cuando sanamos la culpa dentro de nosotros, we heal it without judging others. la sanamos sin juzgar a los demás. One more? Yes, two more. Guilt is a really big deal, isn't it? La culpa es algo muy grande, ¿verdad? No, she's gone. Done. Guilt. Where are we? Sí. ¿Qué consejo me puede dar para integrar el concepto de eternidad? De eternidad. Cuando, ahorita que hablaba de la muerte, ¿verdad? Me causa miedo. Me causa miedo, no entender el concepto de eternidad.
¿qué consejo me puede dar para integrarlo? Porque la teoría, pues sí, ahí está, ¿verdad? Pero What do you believe that life after death is? ¿Qué cree usted que es la vida And después de la nobody muerte? really knows, but what do you think? Nadie lo realmente sabe, pero ¿usted qué piensa? o sea, de acuerdo a lo que he leído del concepto de eternidad es que somos continuos, o sea, que nuestro ser sigue vivo. Pero la verdad es que no lo integro. No me la creo. How many other people in the room have the same experience as us? ¿Cuántas personas más aquí tienen la misma experiencia? I only know my experience. Yo solo sé mi experiencia. When I was a very little girl, Cuando era una niña muy pequeña, 4 years old, I had the experience of looking at my finger, being kind of annoyed, like kind of mad. cuando tenía 4 años tuve una experiencia con mi dedo, me pareció muy molesto. I remember in my head, I said, somebody stuffed me inside here and now I have to be here for a long time. Solía pensar, alguien me puso aquí y ahora tengo que estar aquí mucho tiempo. I got up and walked away and played with my friends. Y tuve que caminar y jugar con mis amigos. In that moment, the gift that I got was that we are so much more and we continue in and out of these lives, and these are like classrooms to learn. Y tuve en ese momento, el don que me dieron es de aprender que estamos en esta vida de paso, son varios salones de clase. And in my experience of being with many people who have died, Y en mi experiencia de estar con mucha gente que ha muerto, it has only deepened the belief that consciousness goes on. tengo la fuerte creencia de que la conciencia sigue. I think whether we believe it is a loving universe, Ya a sea que benevolent one, creamos que tenemos un or universo a benevolente malevolent one, the one that punishes, o uno no benevolente, uno que castiga. that affects the way we think of Eso dying and life after being dead and life after death. Eso influye en la manera en cómo vemos en la vida y en la vida después de la muerte. So if we were taught you're going to go to heaven or you're going to go to hell, Si tenemos la creencia de que cuando moramos vamos a ir al infierno, most of the time we're good because we're afraid of being bad. la mayoría de las veces somos buenos porque tenemos miedo de ser malos. And you can find this throughout many of the world's religions. Y ustedes pueden encontrar esto a través de muchas religiones. I, in my humble way, feel that evolving in faith Yo, en mi pensamiento más humilde, siento que involucrando la fe is finding a place that is comfortable for me that I believe. es encontrar un lugar cómodo para mí, para yo creer. And that it is benevolent. The universe conspires for our happiness. Y eso es en un universo benevolente que conspira para ayudarnos. And someone isn't up there punishing me. We're punishing each other in the world. Y no hay nadie castigándome, nosotros nos castigamos a nosotros mismos en el mundo. And horrible things happen. Horrible. Y You cosas just have to horribles. look at Pakistan today. Y hay cosas horribles que pasan. What we do with it is what matters, as Mother Teresa said. Lo que hacemos con ello es lo que realmente importa. It's not how much we do or accomplish in this world, it's how much love we do it with. And that takes us beyond this physical life. No es qué tanto hacemos en este mundo, sino con qué tanto amor lo hacemos, y eso es lo que nos lleva más allá. I don't know if that was helpful. No sé si eso le ayudó. Gracias. Gracias. And Danny, one more? One more? Okay, thank you. Gracias. ¿Cómo integrar CECURA, los principios en casa, con las nuevas generaciones, con los niños, y no esperar a que suceda un evento, una crisis, una enfermedad, una tragedia, para entender, conocer, apreciar esta nueva mirada
estos conceptos tan sanadores, ¿verdad? Y que en mi caso personal, pues yo los conocí no siendo una niña, a lo mejor ya me tocó un poco más grande, ¿verdad? Y a veces me pasa que veo adolescentes con unas ansiedades, con unas así que no saben ni siquiera qué hacer con su vida, ¿verdad? Y dices, ¿cómo poder llevar todo esto sin esperar que haya un suceso trágico o algo que nos lleve a entender o a integrar esta parte? So as part of the question, how does a young person integrate these into their lives? La pregunta es cómo una persona joven integra los principios a su vida So that they don't feel the anxiety and stress in the world. para que no sientan la ansiedad y el estrés del mundo. Sí. Can you give the mic back to Daniel because he's going to answer the question? ¿Me pueden pasar el micrófono a Daniel? Please, can you help us as a young person? No, I have a reason. Okay, ¿puedo ayudar, Daniel? Hay una razón por la cual le pido a Daniel que I nos had conteste. dinner with Daniel last night. Cené con Daniel anoche. He told me of the incredible stress that he used to live under, but he doesn't now. Y él me contó sobre el estrés con el que vivía, pero ya no lo hace ahora. Sí, para mí era muy normal vivir en estrés. O sea, en la escuela, mis primeros años de trabajo, era como que el estado normal, no conocía algo diferente. Entonces, después de CECURA, yo aprendí a relajarme, a ver las cosas de otra manera. Entonces, ya conocí que no era, que eso estresante o negativo no era la única forma de vivir, que había otras maneras, pero fue el aventarme, el conocer y el tomar la decisión de ya no seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Is Daniel doing a group in CECURA? Daniel está en un grupo en CECURA. Muchas gracias, Daniel. That's it. Okay, we have, yeah, I think we have just 5 minutes more. Is there someone else that is burning to ask you? No, Bueno, nosotros vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a terminar para no cansar demasiado de con nosotros. Pero para no cansar más, en el horario, y le dijimos que empezaba, ella nos dijo que empezamos a hacer y terminamos a la We'll make them very brief because I like to respect people's schedules. Por favor, sean breves, quiero respetar los horarios de las personas. Yo quisiera preguntarte en privado, para no tomar más tiempo de las personas, pero sí me estoy quemando por preguntarte. Do you want to? Shall we do it in private? You can do it. It's up to you. You decide. You can do it now. If it takes explanation, we can do it later. Let's do it later. ¿Cómo se llama? Lucia. Let's do it later because it's going to take longer. Okay, good. Thank you. For that. I respect that. Thank you. Gracias. Va a tomar sobre su pregunta después. And the other person? La otra persona. Buenas, ¿no? Oye, mamá, sí, yo solamente no quiero preguntar, yo quiero decir algo. Desde que esperábamos a Daniel, yo pensaba en ser una mamá perfecta, dar lo mejor de mí, ¿sí? Y a Dios gracias, me tocó un hijo maravilloso. Creo que podemos decir eso todos sobre nuestros hijos. Y desde que Daniel estaba chico, nosotros no le exigíamos nada. Él quería hacer todo perfecto. Yo tenía que romper sus hojas porque a él no le gustaba cómo escribía una letra y yo tenía que romper sus hojas. Y yo me quebraba la cabeza diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo de mamá? Para que él sea así cuando no le pedíamos la perfección. Entonces, yo creo que muchas veces no depende de que nosotros estemos haciendo algo mal. No sé de qué dependa, pero
Creo que todos los muchachos son buenos, todos somos buenos porque de quién nacemos, ¿verdad? Y pues hay cosas que suceden y hay que solucionarlas, ¿verdad? Gracias. Thank you. Hooray for the mothers, right? Y una hora para las mamás, ¿ok? I want to thank you all so much, and you did such a beautiful job. You have to translate it. Yes. Okay. Quiero agradecerle mucho a la intérprete, hizo un excelente trabajo. Gracias. ¿Quiere decir algo? Perdón por tomar el micrófono, pero hay algo que quiero decir. Al principio, Diane nos nombró abuelos, Argelia y a mí de CECURA Monterrey. La verdad es que Argelia y yo nos hicimos cargo de CECURA Monterrey a partir de fines del 2005. Y estamos celebrando ahorita el 21 aniversario, que son 21 años, empezamos en el 2001. Entonces quiero decirles que tenemos una bisabuela, que se llama Margarita Duke y que está aquí con nosotros. Y también quiero comentarles que aquí entre la audiencia tenemos varias personas de ese grupo que empezó en el 2001. Si quisieran ponerse de pie, nomás para que los conozcamos. What I wanted to say is my experience and why CECURA started in Monterrey. My husband was... Mi esposo, les quiero platicar cómo comenzó todo esto, porque mi esposo tenía cáncer terminal y había estado 2 meses en el hospital entre que se moría y no. Cuando ya salió del hospital, una persona que conocí que estaba tomando clases de tango con nosotros, llegó con los libros de CECURA y empezamos a leerlos y yo había estado en el curso de milagros por mucho tiempo y me hizo mucho clic. Entonces me dijeron que en Guadalajara había una conferencia donde iba a venir Jerry. Entonces llamé por teléfono a Guadalajara y a Lucero y a Carlos y me dijeron que no había lugar. Entonces, que eran 400 personas y les dije que mi esposo tenía cáncer terminal. La conferencia iba a ser de duelo y pérdida, pero porque tenía cáncer terminal y yo era muy tenía interés en las personas con cáncer terminales, me dijeron que fuera y fuimos mi esposo y yo. Y cuando llegó Jerry tenía nada más 2 horas para la conferencia y le dijeron que estaba mi esposo ahí y detuvo a las 400 personas, las dejó esperando, se sentó con nosotros, acercó 2 sillas y nos sentamos con él. Por 45 minutos estuvo platicando con mi esposo. Mi esposo era inglés y no platicaba mucho. Con Jerry y con el amor de Jerry, completamente bajó su guardia y se sintió terriblemente querido. Entonces, cuando regresé de allá, traía esta inquietud y fue lo que me hizo empezar con CECURA. Fue Jerry, y así es como Jerry es.